A exactos 4 meses de que el Perú cumpla su bicentenario como república, suena muy bien cuando se señala que el Perú es un Estado constitucional de derecho. Empero, lo que queremos nosotros es poner el zoom, poner la lupa, poner el lente de aumento a esta definición, porque si decimos que es el Estado constitucional de derecho, esto es, que la Constitución pasa a ser el centro del sistema planetario jurídico, encontramos una primera dificultad, que es que a diferencia de la ley, que normalmente es precisa, que normalmente se coloca en todos los supuestos y que trata de evitar lagunas como vacíos, la Constitución se ubica en los antípodas. La Constitución está con una característica totalmente contraria. Tiene declaraciones, tiene derechos y garantías, es una norma generalmente imprecisa y con un alto contenido político. Y esto no obedece a un demérito o a un defecto, sino obedece a su propia naturaleza. Entonces necesita como una especie de intérprete, necesita como una especie de traductor, necesita como que alguien precise que esos alcances generales, cómo deben ser al momento que aterrizan en la cotidianidad. Y ese alguien es el Tribunal Constitucional. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Constitución y Tribunal Constitucional. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Sean todos bienvenidos. ¿Dónde radica entonces lo peligroso de esto? En que si nosotros señalamos que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, de nada vale aquella frase acuñada de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales para señalar que todos los sectores pueden hacer una interpretación de la Constitución cuando al final hay una interpretación última. Y es justamente el Tribunal Constitucional quien se va a encargar de poder descifrar, amplificar y esclarecer lo que dice el texto constitucional. Y como lo que dice el texto constitucional tiene que ver con todos los poderes del Estado, finalmente el Tribunal Constitucional es el que va a señalar hasta dónde van a llegar las competencias o los límites de esos poderes. Me explico. Si por allí la Contraloría General de la República ingresa en un entredicho sobre sus facultades, la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional. Lo mismo cuando se da con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Poder Judicial, con cualquier otro órgano constitucional autónomo. Entonces, finalmente, ese Estado constitucional de derecho está en el nombre, pero que en la realidad quien va a señalar ¿cuáles vienen a ser las posibilidades, las competencias, los límites, las facultades? Es el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, ¿está autorizado para ello? En ninguna parte de ninguna constitución aparece esto. Ni para el Tribunal Constitucional, ni para la Corte Constitucional, ni para la Corte Suprema. Es una competencia que se han ido arrogando con el paso del tiempo. Muchas veces por ocio legislativo, muchas veces por inercia ejecutiva. Y entonces a partir de ahí se han ido consolidando. De tal manera que lo único que le señala la Constitución al Tribunal Constitucional son sus facultades jurisdiccionales. Por eso en el caso peruano pueden revisar los procesos de amparo y de habeas corpus cuando llegan en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional. O lo resuelto por el Poder Judicial con autoridad de cosa juzgada puede llegar a ser revisado por el Tribunal Constitucional a través del habeas corpus residual o del amparo residual. Esto es, los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, que también está autorizado por la Constitución. De tal manera que la labor del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, como un órgano que inclusive está a nivel constitucional, ut supra del Poder Judicial, no se discute. Se discuten las otras facultades.
Se discute, por ejemplo, su facultad legiferante, no solamente a través de sus sentencias normativas o manipulativas, sino sobre todo a través del precedente. El precedente es una regla jurídica con alcance para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. En otras palabras, es una sentencia que llega a tener fuerza de ley. Se discute eso. En ninguna parte de la Constitución se le da esa patente como órgano legislativo, como poder legislativo. Se discute su labor administrativa, su labor ejecutiva, cuando establece o declara el estado de cosas inconstitucional. La autorización que ha dado la Constitución al tribunal es para declarar la inconstitucionalidad de normas. Esa es la forma como controla al Ejecutivo y al Legislativo, no para arrogarse sus funciones. Lo que hace el Tribunal Constitucional en el estado de cosas inconstitucional es declarar la inconstitucionalidad de hechos. Y claro, con una envoltura muy hermosa, casi irresistible. La eficacia, el lograr la eficacia de los derechos fundamentales casi no encuentra resistencia en este desarrollo. Y lo que es lo último y seguramente lo más peligroso, cuando el Tribunal Constitucional se disfraza de poder constituyente. Esto es, altera la Constitución, no con un mecanismo formal, no con el mecanismo regulado como viene a ser la reforma constitucional, sino a través de las llamadas mutaciones constitucionales, que no es otra cosa que una alteración en la Constitución, pero no en el texto. El texto permanece intacto, no se cambia ni una coma de orden, pero el significado, la interpretación viene a ser absolutamente distinta, de tal manera que con esto puede cambiar, puede transformar la voluntad del poder constituyente. Tampoco aparece eso, repito, ni siquiera por asomo regulado en el texto constitucional. ¿Que es el supremo intérprete de la Constitución? Con toda seguridad. ¿Que es el órgano de control de constitucionalidad y con ello puede controlar todos los actos realizados por el Ejecutivo, Legislativo, los poderes clásicos y los órganos constitucionales autónomos, los poderes modernos? También. Pero de allí a poder desarrollar esas funciones, estaríamos ante un megapoder, estaríamos ante una concentración de poder y eso no puede llamarse un Estado constitucional de derecho. Mucho menos a 4 meses de celebrar el bicentenario no se puede estropear, no se puede maltratar, no se puede desnaturalizar un dogma constitucional como el principio de la separación de poderes. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Permiso.